Entonces vamos a empezar con una preguntita de lo que es diagnóstico nutricional. En este caso la pregunta nos habla sobre un lactante de 4 mesecitos que está con lactancia materna exclusiva y que nos dan los siguientes percentiles, ¿no? Nos dan peso para la edad, nos dan talla para la edad y nos dan peso para la talla. Y nos permiten o nos están pidiendo que nosotros podamos hacer el diagnóstico, ¿no? Entonces, esta pregunta es del 2011 y como ves ahí tienes que en lo que es acá, en lo que es peso para la edad, que es uno de los que nos dan, tenemos que recordar que cuando nos dan peso para la edad, nosotros nos permiten hacer un diagnóstico de desnutrición global, ¿no? Que lo vamos a usar de manera un poco práctica para algunos ejercicios en sí, pero que a nivel hospitalario en realidad no lo usamos mucho. El peso de la edad, como dice su nombre, nos da más diagnósticos globales, que son para hacer más diagnósticos situacionales de cómo están a nivel nacional, por ejemplo, las estadísticas, ¿no? Con respecto a este tema. Pero lo que sí usamos es peso para la talla y talla para la edad, ¿no? Entonces tenemos talla para la edad, que nos habla de una desnutrición de este tipo, en este caso de tipo crónica, porque cuando un niño ya lleva mucho tiempo desnutrido, ya lo que se va a ver afectada es la talla, ¿no? Sin embargo, cuando tenemos poco tiempo, recién estamos, se está introduciendo a nuestro pequeño en un estado de malnutrición y en este caso de desnutrición, lo primero que se va a afectar es su peso y es el peso para la talla que tiene en ese momento. Es por eso que cuando nosotros hablamos de un peso para la talla alterado, hablaremos de una desnutrición aguda, ¿no? Ahora, eso es a grandes rasgos cuando sabemos que están alterados, pero cuando en sí están alterados, porque en el enunciado te lo están dando con porcentajes, ¿verdad? Entonces, tenemos que el peso para la edad es normal cuando está por encima de 90, la talla para la edad es normal cuando está por encima de 95%, y el peso para la talla se considera normal cuando está entre 90 y 110%, ¿no? Porque cuando pasa este límite, cuando estamos entre el 111 y el 120, hablamos de que el paciente se encuentra en sobrepeso, ¿no? Ahora, estos son los que serían los márgenes de normalidad y como te puedes dar cuenta, casi todos están por encima del 90%, ¿no? Peso para la edad más del 90%, talla para la edad por encima del 95%, ¿no? Y peso para la talla por encima del 90%, del cual yo puedo deducir, sin necesidad de aprenderme estos datos tal cual, que cuando yo vea que me den estos valores, como los del enunciado, que todos pasan el 90, pues que mi niño estará normal, ¿no? Lo que vendría a ser, estará eutrófico, ¿no? Ahora, solamente para terminar de complementar el concepto, si en el caso de talla para la edad, por ejemplo, ya sabemos que por encima de 95 está normal, cuando está entre 90 y 95 será una desnutrición crónica, pero leve, ¿ok? Acá le pondremos leve. Cuando está entre 85 y 90 será moderada y cuando esté por debajo de 85 será severa, ¿ok? Entonces, de eso pasemos al siguiente enunciado. Y aquí tenemos, en la siguiente pregunta, nos hablan de un varón de 8 meses que llega a nuestra consulta porque está perdiendo peso y encima no quiere comer, no está con hiporexia. Y también nos dan los valores, en esta vez ya solamente nos dicen cualitativamente, no está bajo, está normal. Nos hablan sobre un peso para la talla, ¿no? Un peso para la talla bajo. Nos hablan que tiene un peso para la edad también bajo y que finalmente tiene una talla para la edad que está normal, ¿verdad? Hablábamos de que cuando nos hablan de peso para la edad, en sí nos están hablando de lo que sería un valor más global, más conceptual, más estadístico. Pero sin embargo, cuando ya nos hablan de talla para la edad y peso para la talla, ahí sí hay que parar las orejas, porque aquí sí nos están hablando de cosas más absolutas, no cosas que nosotros vamos a ver. Entonces, en este caso tenemos que el peso para la talla está bajo y la talla para la edad está normal. Entonces hablábamos que primero se afecta el peso, ¿no? Porque a causa de que mi niño no come bien, pues lo primero es que no va a ganar peso, el peso se va quedando para la edad que tiene, para la talla que tiene mi paciente, y luego tenemos que la talla,
recién se afecta, ¿no? Cuando el paciente ya lleva mucho tiempo en esos estados de desnutrición, ¿no? Entonces, recién la talla es algo más crónico. Entonces, en este caso, en el que me dicen que lo que está afectado es solamente el peso para la talla, mientras que la talla para la edad está normal, pues yo estoy aclarando que mi paciente está en una desnutrición aguda, ¿no? El paciente tiene una desnutrición aguda. ¿Para cuándo también me sirve el peso para la edad, ¿no? Cuando hablo de nutrición global, cuando mi paciente sí tiene una afectación en la talla, y ya estamos hablando de una nutrición crónica, el peso para la edad nos ayuda a diferenciar si esa desnutrición, que es crónica, está en este momento descompensado por algún motivo o está armonizado o compensado. Es decir, el paciente vive dentro de todo con su desnutrición crónica de larga data, pero realizando sus actividades, ¿no? Sin embargo, también puedes tener un paciente que está desnutrido crónicamente y tiene algún proceso, digamos, infeccioso, empieza con diarreas, empieza con vómitos, y a causa de esto se desnutre aún más, ¿no? Entonces, esa es una desnutrición crónica descompensada o reagudizada. ¿Y cuándo sucede esto? Cuando justamente este valor de acá, el peso para la edad, también se afecta, ¿no? Entonces, cuando me hablan de ese valor que normalmente no lo usaría en un paciente nutrido crónico, ese me ayuda a diferenciar si está mi paciente armonizado o descompensado. ¿Y cuál será ahí el margen? 90%, ¿ya? Cuando está por encima del 90%, mi paciente es un paciente que vive feliz con su desnutrición, un desnutrido crónico compensado. Pero cuando está por debajo de esto, es un paciente que se ha reagudizado, ¿ok? Y en la pregunta de abajo nos hablan sobre el test peruano de evaluación de desarrollo del niño, que es el test que se usa en la norma técnica para hacer el crecimiento y desarrollo, la estrategia de CREDS. Y nos habla, es una área muy específica que es el lenguaje, ¿no? Y me habla de cuando se le ofrece a un niño una pelota y al pedírsela obedece una orden simple, que es dame la pelota, y nos entrega el objeto, ¿no? Entonces, lo que es el test peruano de evaluación de desarrollo es un test bastante largo, tiene un montón de ítems dentro de todo lo que evalúa y es mes a mes, ¿ya? Porque recuerda que hay control de crecimiento mes a mes durante el primer año, entonces mes a mes los niños alcanzan diferentes hitos. Pero ¿qué sí nos podemos nosotros acordar de a grosso modo? Que cuando un niño llega al año de edad ya empieza a señalar, por ejemplo, si uno le dice ¿dónde está la pelota? Señala dónde está la pelota y además te la puede entregar, ¿no? Esto sucede alrededor del año. Entonces, en ese niño que ya le están pidiendo justamente eso, o más o menos debería estar pasando el año y según las alternativas que tú tienes, la que más se asemejaría, pues, o la que más se acercaría sería aquí exactamente a la de los 11 meses, que es en la cual aparece en la cartilla, ¿no? Ok, entonces, ahora, esa otra pregunta, también del último examen de recientado, parece que les ha gustado mucho agarrar este tema del test de desarrollo que usamos nosotros. Nos pregunta qué edad en meses también el niño que se sienta, que ya está sentado en el suelo, se puede parar solo sin ayuda. Y aquí para poder responder esa pregunta, recuerda que nosotros tenemos varios ítems alrededor de que el niño, o varios hitos, de que el niño pueda pararse, caminar y correr, ¿no? Entonces, más o menos entre los 12 meses, entre los 10 y los 12 meses, el niño ya se puede parar, ¿ya? Entonces, pongámoslo acá. Entre los 10 y los 12 meses se para, incluso camina, pero de una manera inestable. O sea, no es permanente, ¿no? O sea, se puede parar solo, sí, pero no lo hace de manera permanente. Y recién cuando llega a los 18 meses, ya se puede parar solo, sin ningún tipo de ayuda. Para solo y sin ayuda. ¿Por qué? Porque a esta edad es cuando él ya va a empezar a caminar, a correr, ¿no? Aquí puede caminar, dar pasos inestablemente, se puede parar también de manera inestable, pero ya a los 18 meses, y según la cartilla también, ya llega a esa edad para poder hacerlo sin ayuda, ¿no? Entonces aquí la clave sería 18 meses, ¿ya? En la siguiente pregunta nos hablan de algo similar, nos hablan de una niña de 11 meses de edad que cuando estamos evaluando encontramos que sostiene la cabeza, permanece sentada pero en posición de trípode, coge objetos con toda la palma, pero no puede aún mantenerse de pie con ayuda, ¿no? Entonces, recordemos dentro de los
de los ejes que nosotros evaluamos cuando vemos a un niño, tenemos lo que es la parte motora, ¿no? Y dentro de la parte motora tenemos primero el control cefálico, que se da a los 3 meses, y luego tenemos el control torácico, que debería ya darse a los 6 meses, ¿verdad? Sin embargo, hay que tener en cuenta que dentro de que nosotros vamos agarrando esas habilidades, vamos pasando por ciertas etapas. Entonces, más o menos a los 5 meses, entonces de acá se desliga que a los 5 meses el niño se puede sentar en una posición de trípode. ¿Qué quiere decir esto? Que él está sentado, todavía no del todo, porque todavía no ha alcanzado el control torácico, pero apoya sus manitas adelante para poder mantenerse en esa posición mientras está alcanzando el control total. Y eso es lo que se le conoce como una posición de trípode. Y luego ya cuando pasa a los 6 meses es que ya puede dejar de hacer esto y por fin sentarse solo, ¿no? Entonces, luego de eso tenemos que, ya como te decía, a los 12 meses más o menos mi pequeño va a empezar a caminar, ¿no? Entonces, más o menos si está en una posición de trípode, está más o menos, debe haber pasado los 5 meses por lo menos. Esta es una niña de 11 meses, ¿no? Pero el siguiente ítem, que sería que puede caminar y que puede pararse sola, pero de manera más inestable, va a pasar a los 12 meses, ¿no? Entonces nosotros tenemos este trayecto para que nuestro niño pueda llegar a alcanzar el ítem de lo que es la gestación, ¿no? Quedarse sentado solito. Entonces, acá tenemos adicionalmente, me dice que coge objetos con toda la palma. Eso también es algo que ocurre acá a los 6 meses. No solamente los puede coger, que es parte de lo que es la parte de la coordinación, sino que también lo puede transferir. Es decir, de una mano lo pasa a la otra. Entonces, esto ocurre a los 6 meses. Me dice, pero no puede mantenerse aún de pie con ayuda, ¿no? Entonces esto relacionado con la pregunta anterior, ¿no? Entre los 10 y los 12 meses se pueden parar de alguna manera con apoyo, de manera inestable también. A los 12 meses todavía pueden pararse de manera solita, pero no de manera perenne, ¿no? Recién a los 18 meses, cuando ya pueda empezar a correr, es que lo puede hacer totalmente solo. Entonces, este pequeña que todavía está en los 11 meses, todavía ni siquiera alcanza el año, en realidad todavía está en proceso de poder alcanzar estos ítems, así que el desarrollo que tiene todavía es un desarrollo normal. ¿Y de qué se podría ver beneficiada esta pequeña? Pues de la estimulación temprana, ¿no? De poder estimularla para que pueda hacer este tipo para que pueda alcanzar este tipo de hitos más rápido. Y acá tenemos en esta imagen tenemos lo que son los hitos del desarrollo psicomotor, en colorcitos bien bonitos, y más o menos a la edad que ya deberían alcanzar estos hitos importantes, porque es una tabla de los hitos más importantes, y a partir de cuando ya nos podría llamar la atención. Entonces, como ves ahí, a los 12 meses, el pequeño recién camina, ¿no? Y a los 18 corre. Entre los 6 y los 9 meses, él tiene para poder terminar lo que es el control torácico, ¿no? La sedestación de manera completa, ¿no? Y a los 6 meses, como ves acá, tenemos que coge objetos y también los transfiere, ¿no? Los puede transferir. En la siguiente pregunta me hablan sobre una madre que consulta preocupada porque su hijo de 6 meses de edad no intenta gatear, no gatea, ¿no? Y esto es algo bien común, a los papás le llama bastante la atención. Pero el examen, sin embargo, es un pequeño que balbucea, sonríe con los familiares, se sienta solo y sin apoyo y logra pasar un cubo de una mano a otra. Y nos pregunta, pues, madre, ¿en qué condición de desarrollo se encuentra su niño, ¿no? Entonces, me dice que al examen balbucea y sonríe con familiares. Sonríe con los familiares es un dato que se da de la parte social, que es la sonrisa social. Vamos a poner acá. A los 6 meses ya sonríe de manera social, porque los primeros meses, entre el primer y el segundo mes, el niño también sonríe, el bebé también sonríe, pero lo hace más que nada con su madre, no con quien le estimula. Después tenemos que este pequeño también a esos 6 meses ya se está sentando solo sin apoyo, es decir, ha alcanzado el control torácico y eso es algo esperado, ¿no? Estamos bien. Y después me habla de lo que sería la parte de la motor fino, ¿no? Cuando nos habla sobre de que pasa un cubo de una mano a otra, justo lo que hablábamos, ¿no? Y esto lo hace más o menos alrededor de los 6 meses y la acción es que transfiere, ¿no? Así es como lo pregunta. A los 6 meses puede transferir objetos. Pero la pregunta, más allá de eso, nos habla sobre si gatea o no, ¿no? Ahora, el gatear
no es un hito que realicen todos los niños y no tiene en realidad una afectación a nivel del desarrollo psicomotor posterior. Ya no lo realizan todos. Sin embargo, y eso es importante conocerlo para poder darles la tranquilidad a los padres, ¿no? Sin embargo, cuando lo hacen, cuando gatean, lo van a hacer entre el periodo de que ya se pueden sentar solitos y el periodo que van a empezar a intentar a pararse, ¿no? O sea, a los 12 meses. Entonces eso será a los 9 meses, ¿no? En ese intermedio, algunos niños pueden gatear, pero no significa que si mi niño no lo hace sea algo patológico. Entonces, ese pequeño de esa madre que nos consulta de una manera un poco preocupada, en realidad es normal, ¿no? Tenemos que decirle que no todos los niños lo van a realizar. En la siguiente pregunta nos hablan de indicadores antropométricos, que es de lo que estamos conversando al inicio, desde lo que empezó la clase, y nos hablan justamente de cuándo o con qué yo puedo hacer el diagnóstico de una desnutrición aguda en los lactantes, ¿no? Y me da una serie de parámetros ahí, ¿no? Entonces tenemos peso para la talla, tenemos el IMC, tenemos la talla para la edad, la talla para el peso y el peso para la edad, ¿no? Entonces acuérdate que peso para la talla nos habla, no, si está afectado, si nos habla de desnutrición, ¿no? ¿De qué tipo de desnutrición? Pues una vez más, lo primero que se afectará en un niño que no está recibiendo el aporte necesario será el peso y luego de mantenerse esta insuficiencia, el suficiente aporte, lo siguiente que se va a ver afectado es la talla, ¿no? Entonces esto nos habla de desnutrición aguda, ¿no? Entonces si yo quiero buscar si mi paciente lo tiene, tengo que fijarme muy bien en este indicador. Y si yo quiero saber si mi niño ya se está quedando a nivel de lo que es de lo que sería una desnutrición de manera crónica, ya no solamente me voy a fijar en lo que sería el peso, sino también me voy a fijar en la talla, ¿verdad? Entonces, en ese caso, ¿qué veré? Talla para la edad. Talla para la edad me habla de una desnutrición crónica. Luego me dan acá más valores, me están hablando de talla para el peso, que eso es en realidad un valor que no usamos, ¿no? Es un distractor. Y luego tenemos peso para la edad, que nos hablan los desnutridos crónicos si mi paciente se encuentra de manera compensado o descompensado, armonizado o no, vive feliz con su desnutrición o no lo hace, ¿no? Como ya habíamos hablado. Y luego tenemos el índice de masa corporal, y ya que lo encontramos acá en la pregunta, es importante que nosotros sepamos que cuando nosotros hablamos en pediatría de lo que sería el índice de masa corporal, lo vamos a usar en percentiles, ¿no? En pediatría todo es chiquito y a los pediatras todos nos gusta percentilarlos. No, a nosotros no nos importa si el valor absoluto es normal o no, como en los adultos, sino que nosotros tenemos el toque, tenemos la ansiedad de saber si es para esa edad, para un año, 11 meses y 2 días, es normal. Y para eso, ¿qué tengo que hacer? Tengo que pasarlo a mis tablas y percentilarlo. Y en el tema del IMC, y cuando yo hablo de obesidad sobre todo, es algo muy importante, porque pasados los 2 años, para hacer mi diagnóstico de sobrepeso y obesidad en mis niños, yo ya utilizaré el índice de masa corporal. ¿Y qué sucede cuando no lo hacemos de esta manera? Cuando no lo paso a mi tablita. Muchas veces yo puedo tener un IMC que en el valor absoluto que hayamos con nuestra formulita, la que usamos desde los adultos, puede salir normal o puede salir incluso sobrepeso, y visto a grosso modo nosotros decimos, bueno, está bien, ¿no? Pero sin embargo, cuando lo llevamos a nuestras tablas, a nuestros percentiles, nos damos cuenta que nuestros pacientes en realidad no están normales, sino que están en sobrepeso o en realidad están en obesidad. Y eso, como bien sabemos todos como médicos, no son pocas las repercusiones, y menos en un niño que se encuentra en crecimiento, ¿no? Porque va a repercutir en cómo va a ser su vida a nivel metabólico todo el resto de años, ¿no? Es mucho más difícil bajar de peso conforme se aumenta en edad, y va a repercutir a nivel del corazón, a nivel de las arterias, a nivel renal, a nivel incluso del crecimiento también, ¿no? Y segundo, que también es importante para poder darle la pauta a los padres, ¿no? Una vez que tú encuentres este tipo de alteraciones, cuando estés, no sé, en el internado, haciendo tus serums o haciendo cualquier tipo de consulta, es importante también que se les pueda dirigir a un especialista que pueda hacer esa pérdida de peso de una manera gradual, sostenida y amigable con el niño. Porque no se trata, como hacemos los adultos alguna vez, ¿no? De su primer alimento, de su primer grupo de alimentos, porque recuerda que esos son niños, que tienen que crecer, que si nosotros simplemente le quitamos, por decirlo así, los carbohidratos, ¿no?
no vamos a tener de dónde saquen energía, o si les quitamos, no sé, las proteínas no van a tener dónde construir para seguir creciendo. Entonces, la primera pauta que se les da es que no se les deja de dar su alimentación normal, no se les corta sus porciones tampoco, ¿no? Lo que se va sacando son toda esa alimentación que es chatarra, que es vacía, que son calorías que no alimentan, ¿no? Para hacer la primera intervención, por decirlo así, hasta que puedan estar con un especialista, con un nutricionista y de preferencia con un pediatra nutriólogo, ¿no? Que les pueda hacer la pauta. Entonces es muy importante que cuando nosotros veamos adolescentes, sobre todo porque eso más lo usamos en adolescentes, es poder percentilar, llevar a nuestras tablitas lo que sería lo que encontremos en el IMC, ¿no? Dicho esto, vamos a pasar a otra pregunta también de crecimiento, suerte de desarrollo. Y acá nos hablan sobre una niñita que puede hacer una torre de 9 cubos, puede decir frases de 3 palabras, sube escaleras intercaladas, juega con otros niños y justamente nos preguntan la edad, ¿no? La edad en meses a las que podría corresponder, a la que se podría acercar. Entonces vemos que nos dan varios ítems, varios ejes de lo que sería el desarrollo y vamos a empezar por motor grueso. Motor grueso nos habla justamente de que si el paciente ya camina, se sienta, corre, ¿no? Entonces, recordemos que aquí tenemos 3 grandes hitos más o menos a partir del año, que es primero que camine, ¿no? Que camina, que lo hacía a los 12 meses, como ya habíamos dicho, que corra a los 18 meses, como habíamos conversado, y lo otro es que suba escaleras, ¿no? Eso es un ítem que les gusta mucho para las preguntas, o que se veían antes mucho en las preguntas. Entonces tenemos que cuando uno sube escaleras, los puede hacer alternando, ¿no? Que ya sería el ítem final de lo máximo para poder subir escaleras, ¿no? Que ya tienes mucha coordinación en realidad para hacer esto, que subes uno sin hacer ninguna parada, y el otro es sin alternar, ¿no? Que subes un pie y tienes que subir el otro y te quedas ahí y luego vuelves a empezar para subir escalón con escalón, ¿no? Entonces, obviamente, sin alternar será un primer paso, ¿no? Será un primer paso y eso se alcanza más o menos a los 2 años, sería a los 24 meses, y cuando ya puedes alternar, más o menos te encuentras entre a los 30 meses, más o menos, entre los 30 y 36 meses, ¿no? Entonces, aquí tenemos lo que es motor grueso. ¿Dónde están nuestras pequeñitas? Nuestra pequeñita se encuentra más o menos, me dice que ya está intercalando, ¿no? O sea, ya está alternando. Entonces debe estar en este margen, debe estar entre los 2 y los 3 añitos, ¿no? Entonces con eso yo podría descartar algunas opciones, ¿verdad? Luego me dice de que me habla también del lenguaje, ¿verdad? El lenguaje es otro eje importante. Entre los 2 y los 3 meses, nuestros pequeños, ¿qué dicen? Dicen aú, ¿no? ¿Y eso qué significa? Eso es guturiar. El verbo, la acción, es guturiar cuando dicen aú, ¿no? Entre los 6 meses ya empiezan a decir sílabas sueltas, ¿verdad? Están diciendo ma o pa por separado, ¿no? Ya más o menos al año, todos nos emocionamos porque ya los escuchamos que ya pueden decirlo por completo, ¿no? Dicen mamá, papá, ¿no? Entonces, suman sílabas para ir diciendo una que otra palabra, ¿no? Luego tenemos que a los 18 meses hacen la repetición de estas palabras que ya aprendieron, ¿no? Y esto se conoce como parloteo. Es decir, que dicen varias veces lo mismo, ¿no? En realidad no tiene mucho sentido, más que nada como para llamar la atención, para señalar algo, pero ya empiezan a decir más, un poco más suelto, ¿no? Eso es el parloteo, ¿no? Es el intento de decir varias cosas. Y luego tenemos que a los 24 mesecitos ya van a decir palabras que tengan algún sentido al unirlas. Entonces ya van a estar diciendo frases, ¿no? Yo decía el fraseo, ¿no? O sea, unir 2 palabras, más o menos, unir 2 palabras. Pero cuando ya nuestras frases tienen más palabras, incluso ya incluyen acciones, no incluyen verbos, tal cual, ya estamos diciendo oraciones. Y eso lo hacemos más o menos a los 30 meses, ¿ya? Entonces, decir oraciones, unir más de 3 palabras, ya son oraciones, ¿no? ¿Dónde se encuentra nuestra pequeña? Nuestra pequeña de la pregunta puede decir frases de 3 palabras, ¿no? Entonces, más o menos está acá. Entonces, ya estás armando oraciones, ¿no? De estar más o menos entre los 30 meses también. ¿Qué más tenemos de importante acá? Que juega con otros niños. El juego, la parte social del desarrollo, también está más, se va desenvolviendo más una vez que el niño pasa los
los 2 añitos, ¿ya? Una vez que pasa los 2 años ya empieza a tener el interés por comunicarse con los demás, por jugar con los demás compañeros. Antes de eso es un poco más introvertido, más juega solo, más explora el solo, ¿no? A partir de los 24 meses ya empieza a poder jugar con los demás, incluso más adelante ya puedes aceptar las reglas de los juegos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de lo que sería la parte social, tenemos que a los 24 meses ya es con otros, ¿no? Juega con otros. Y por último tenemos esta parte de lo que son los cubos, que lo he dejado para el final porque es como lo más complicado quizás de la pregunta, ¿no? Y lo que es más llamativo, ¿no? Entonces nos habla sobre una niña que puede hacer torres de 9 cubos. Entonces en el tema de los cubos, según la cantidad que ellos puedan ir colocando uno sobre otro, nos habla de coordinación fina, ¿no? Para poder hacerlo. Y conforme van avanzando en los meses van a poder ir sumando más cubitos a su torre, ¿no? Entonces tenemos que, acá no aparece, pero cuando hacen 2 cubitos, o sea, ponen uno sobre el otro, recién están explorando, más o menos están en los 14 meses, ¿no? Están en los 14 mesecitos. Cuando pueden hacer una torre de 3 cubitos como la de aquí, ya se encuentran en los 18 meses, ¿ok? Aquí ya están a los 18 meses. Cuando puedan armar una torre de 5 cubitos, se encontrarán en 21 meses, ¿ya? Más o menos estarán en 21 meses y a los 2 años, a los 24 meses, podrán hacer una torre de 7 cubos. Esta tiene 7, esta acá tiene 5 y esta acá tiene 3, ¿no? Y esta aquí, esta acá vamos a ir rápidamente, tiene 2 cubitos. Bueno, un intento de torre, tiene 2 cubitos, ¿no? Entonces, una vez que pasa los 7 cubos debe estar por encima de los 24 meses, no como la niña de nuestro enunciado que está haciendo torres de 9 cubitos. Entonces definitivamente por todo lo que ya hemos visto, esta niña ya pasó los 2 años. Podría estar en 3 añitos, eso sería lo que nos deberíamos preguntar, ¿no? Podría estar en 3 años. A nivel de lenguaje, probablemente no, porque se está quedando recién en oraciones cortas de tres palabras. Recién está empezando lo que es el juego social también. Y a nivel de lo que los cubos, uno más o menos alcanza o puede realizar una torrecita de 10 cubos cuando está a los 9 meses. De 10 cubos a los 36 meses. O sea, a los 3 añitos yo haría 10 cubitos en mi torrecita. Y un intermedio entre estos dos es que más o menos cuando yo tengo 30 meses, podría armar también un puentecito entre mis torrecitas, ¿no? Entonces ya no solamente serían torres hacia arriba, sino que ya tendría un poco más de coordinación ahí. Entonces, viendo la cantidad de cubitos, vemos que todavía no se está pasando a los 36 meses porque todavía le falta un poquito más. Así que nuestra pequeña debe estar más o menos en 30 meses, ¿ya? Por eso, por el lenguaje, por lo que acabamos de conversar, ¿no? Es una pregunta que tiene varios ítems para ir sacando. Y en la siguiente diapositiva podemos ver justo un poco de desarrollo de lo que habíamos hablado. Aquí está la parte del lenguaje, ¿no? El recién nacido, pues el recién nacido solamente llora, está bien, y los primeros 2 meses que hace el gutureo, ¿no? Que es el decir el agú agú, ¿no? Luego a los 6 meses el silabeo, que es decir mapa, como habíamos hablado, y a los 12 meses ya unirlos para decir palabras, ¿no? Puede ser mamá, puede ser papá, puede ser lo que se le hace más común, que sería, por ejemplo, la teta, ¿no? Y así hasta que a los 30 meses recién ya llega a armar oraciones, ¿no? Y después tenemos en la otra tablita la parte que sería el motor, la parte de motriz, ¿no? Tanto el grueso como el fino también se le conoce como coordinación, ¿ya? Entonces, en la parte gruesa esto lo que tiene que ver en cómo nosotros nos erguimos, ¿no? Primero tenemos control cefálico, que más o menos lo hacemos a los 3 meses, el control torácico a los 6 meses, que se puede, que pueda caminar a los 12 meses, etcétera. Y luego el motor fino, que es la coordinación, se basa más que nada en que nosotros podamos llegar a hacer la pinza, ¿no? Entonces tenemos que ya podemos coger algunos objetos con nuestra manito a los 3 meses, incluso los podemos acercar hacia nuestro centro, hacia la línea media, y que podemos usarlos de un lugar a otro, como por ejemplo yo con el lápiz a los 6 meses, ¿no? A los 9 meses hacen la pinza inmadura, la cual les permite sostener algunos objetos grandes, como por ejemplo, no sé,
un vaso vacío, ¿no? Que no les ejerce mucha fuerza, y al año recién hacen la pinza madura, con la cual ya pueden sostener, por ejemplo, no sé, una crayola, ¿no? Y ahora tenemos una pregunta de esquema de vacunación. En esta pregunta nos hablan sobre el programa ampliado de inmunizaciones y sobre la vacuna contra el sarampión, la parotiditis y la rubiola, ¿no? Que es la SPR y cuándo la aplicamos, ¿no? Entonces recordemos dentro de lo que son las vacunas que tenemos que el recién nacido le ponemos dos vacunas, ¿no? Tenemos la BCG y tenemos la de virus hepatitis B, ¿no? Contra la hepatitis B. ¿Qué le ponemos en nacimiento? Nuestros pequeños que pesan por encima de 2.500. Luego tenemos que empieza todo nuestro esquema que lo vamos a repasar súper rápido acá. Yo sé que ya te lo conoces, te lo sabes súper bien, pero vamos a repasarlo para tenerlo aquí para el resto de preguntas, ¿no? Entonces tenemos que a los 2 meses vamos a empezar con la vacunación y vamos a colocar, vamos a seguir con la vacunación, perdón, y vamos a colocar lo que es la pentavalente, ¿no? Tenemos la pentavalente, vamos a poner la IPV, que es la poloparenteral, vamos a colocarle a nuestros niños la rotavirus, le hablaremos más adelante más sobre ella, y le vamos a poner también su primera dosis de neumococo. Luego tenemos el cuarto mes, y el cuarto mes es una copia del segundo mes, ¿verdad? Colocamos lo mismo. Ponemos la pentavalente, la IPV, le pondré mi pequeño rotavirus, le pondré su neumococo, ¿verdad? Luego de los 6 meses, ¿qué voy a volver a colocar? Colocaré una vez la pentavalente nuevo, porque ese es el esquema, son 3 dosis de pentavalente, y si mi niño pierde una penta y yo lo capto y todavía tiene menos de 5 años, es decir, 4 años, 11 meses, 30 días, le puedo colocar sus dosis de pentavalente de la misma manera, ¿no? Separándolas por 2 meses cada uno. Entonces, a los 6 meses le puedo poner su penta, le pongo ahora la polio oral, ya después de haberle puesto la polio parenteral los 2 primeros meses, y esto es importante porque evita que la vacuna se reactive, ¿no? Y pueda dar finalmente polio postvacunal. Y también le pondré una dosis de influenza. Hace algunos años, cuando se actualizó la norma, colocaron pues esto de que se coloque una segunda dosis de influenza al mes de ponérsela a los 6 meses, un pinchazo más para el niño. Y luego tenemos al añito. Al año de edad, nosotros pondremos en la primera dosis de la triple viral, que es la SPR, ¿no? Sarampión, paperas y rubiola. Le puedo poner varicela. Bueno, le tengo que poner varicela porque ya está en nuestro esquema, que se coloque una dosis de esta a los 12 meses. Le voy a poner neumococo, también toca al año. Y como ya a partir de eso, cada año le pondré su dosis de influenza, ¿no? Ya se pusieron su dosis de influenza, igual, todos los años, ¿verdad? Y a los 15 meses le voy a poner la antiamarílica, ¿no? La antiamarílica para protegerla contra la fiebre amarilla, ¿no? Luego, a los 18 meses, vamos a empezar con los refuerzos, ¿verdad? Entonces acá tengo la DPT, la triple bacteriana, ¿verdad? Que es el primer refuerzo. ¿Refuerzo de quién es? Es el refuerzo de la penta, ¿no? Entonces, refuerzo de la penta. Y luego tenemos también la APO como refuerzo, ¿no? Y aquí pondré la SPR también. Pondré la segunda dosis de SPR. Y luego a los 4 añitos colocaré mi segundo refuerzo de PT. Le pongo también su APO, su refuerzo, y a los niños y a las niñas que se encuentran en quinto de secundaria, más adelante ya les pondré el BPH, más o menos entre los 9 y los 10 años, ¿no? Y entonces, ya viendo nuestro esquema de vacunación, nos preguntan sobre sarampión, parotiditis, rubiola, que es la SPR, ¿no? ¿Cuándo la colocamos? La colocamos a los 12 meses y la colocamos a los 18 meses. Entonces acá la clave sería la, ¿verdad? Listo. Y hablando de vacunas también, nos preguntan luego de la aplicación de la SPR, después de cuántos días usualmente se pueden observar posibles efectos postvacunales. Entonces tenemos que con SPR los efectos postvacunales demoran un poco, pueden encontrarse hasta los 14 días entre la primera semana y la segunda semana, 14 días, distinto
Entonces, es en el caso de CPR 7 y 14 días. Sobre todo fiebre, ¿no? Sobre todo pueden hacer fiebre. Y eso es un poco diferente en el caso de DPT, ¿no? La DPT hace fiebre al día siguiente. Al día siguiente ya el paciente puede empezar a hacer procesos febriles, ¿no? A partir del segundo día y se puede ir también hasta las 3 semanas, ¿no? De los 2 días hasta los 21 días. Entonces esto es importante para nosotros porque con eso nosotros podemos relacionar, ¿qué cosa? Los efectos relacionados con la vacunación, ¿no? Que son los ESAVIS, ¿no? Y también es importante en el caso de que los pacientes presenten, además de fiebre, alguna otra razón importante, como por ejemplo, en niños pequeños como estos que están recibiendo sus vacunas y que por lo general están por debajo del añito, ¿no? Porque el SPR le estamos colocando el año, ¿no? Entonces están todavía en lo que sería el margen o el grupo etario, como por ejemplo para convulsionar, ¿no? Para hacer una convulsión febril, que muchas veces es secundaria a lo que es la vacunación. Entonces, por eso es importante que conozcamos y sepamos que puede ser producto de esto, ¿no? ¿En qué margen? Si es la triple viral, la SPR, pues entre los 7 y 14 días, como me está haciendo la pregunta este slide, o si es la EPT, puedo verlo desde el día siguiente, ¿no? Que también es frecuente, que los niños vengan haciendo fiebre por emergencia y nos digan, no, ayer le han vacunado, ¿será la vacuna? Pues sí, sí puede ser la vacuna. Después me preguntan en la siguiente, ¿qué tipo de vacuna es la que se aplica contra la varicela? ¿No? Entonces hablemos sobre tipos de vacunas. Entonces, ¿qué tipo de vacunas tenemos? Tenemos las vacunas, las vivas, que vendrían a ser las atenuadas, ¿no? Atenuadas, o también conocidas como las vivas, ¿no? Que justamente no es que sean vivas completas, no están atenuadas, están como adormecidas, ¿verdad? Y luego tenemos las inactivadas, que vendrían a ser que estas sí están muertas, ¿verdad? Y dentro de las vacunas vivas atenuadas, vamos a recordar, las vivas atenuadas, ¿no? Vacunas vivas, ¿no? Ambos con V, tenemos varias y tenemos que recordarlas. ¿Cuáles aquí? Aquí tenemos primero la triple viral, con V grande también para que te acuerdes, con V grande, porque es viva, ¿no? Luego tenemos la varicela, también es una vacuna viva atenuada. ¿Quién más? Tenemos la polio, pero la de tipo Sabin, ¿no? Sabin relacionada a sabor, ¿no? Que vendría a ser la polio oral, ¿no? Esta es la polio oral, acuérdate. Luego, ¿cuál más? Tenemos la BCG, pero no se escribe así, no se escribe así efectivamente. El Bacilo calmette-guerin, que es lo que hay en la vacuna, es con B, ¿no? Con B grande, pero para que nosotros nos acordemos lo vamos a poner así, con V, ¿no? BCG. Y luego tenemos la de la fiebre, una vez más, con V también, la fiebre amarilla, ¿no? La amo. Entonces todas son con B, vivas atenuadas. Entonces, en esta pregunta que me hablan sobre qué tipo de vacuna es la varicela, nosotros sabemos ya por nuestra analogía, empieza con B, es una viva atenuada.